Bueno, ante todo, muchas gracias por asistir. Espero que este curso sea de verdad benéfico para ustedes. Aprovechen los conferencistas, aprovechen las experiencias físicas y reales que van a tener sobre cómo se hace un levante, cómo se prepara un concreto, cómo se hace un estudio de suelos. Es importante que pregunten, no les dé pena preguntar. A veces cuando uno contrata profesionales para que sean residentes de obra, se encuentran que ellos vienen con demasiados vacíos porque hay cosas que en la universidad definitivamente no se enseñan. Y no porque la universidad sea mala o sea buena, sino porque no hace parte del pensum de la universidad. Y aquí lo que pretendemos es decir cosas que en la universidad no nos dicen y que sí las vamos a necesitar para cuando pongamos en práctica, cuando seamos profesionales, bien sea de la arquitectura o de la ingeniería civil. Vamos a iniciar el curso de residentes de obra con la conferencia Diseño, Producción, Entrega y Ensayos del Concreto, basado en las normas técnicas colombianas NTC 3318, NTC 550. Nos va a presentar la conferencia el ingeniero Jesús Sierra, es ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Norte. En la actualidad adelanta estudios de maestría en ingeniería civil con énfasis en materiales de construcción de la Universidad del Norte. Tiene 10 años de experiencia en la industria cementera y concretera colombiana. Actualmente se desempeña como líder e innovación de asesoría técnica de Ultracen. Pues quiero aprovechar también la oportunidad para darle gracias a Ultracen por la colaboración en enviar un conferencista y dictarnos esta charla, así como aquellos que vienen recomendados por el arquitecto Orlando Manjarrés. Quiero que le den las gracias a ustedes en nombre de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico por su colaboración, por motivarlos a que asistan a este curso que de verdad considero que es y va a ser muy beneficioso. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias de todas maneras a la Sociedad de Ingeniería del Atlántico por la invitación. Bueno, mi nombre es Jesús Sierra, como lo dijo ya el ingeniero. Vengo, digamos, a compartir con ustedes una charla. Espero que la charla sea un poco consultiva, o sea, que pregunten todo lo que se les venga en tiempo. Tenemos 2 horas. Yo pienso que aquí en 2 horas podemos aclarar muchas dudas. Y comparto lo que dice el ingeniero, que muchas cosas no nos las enseñan en la universidad. Uno cuando sale de la universidad sale completamente, obviamente, con muchos conceptos de integrales, de lo uno, de lo otro, pero que realmente una vez llega a las obras y no le ve aplicabilidad. Todo eso sirve, porque todo sirve, porque todo eso nos hace ingenieros y nos hace, digamos, que resolver problemas en el momento que se necesitan. Pero bueno, no andemos más. Yo traje una charla acerca de producción de concreto. Esto es una charla general, tanto producción en plantas productoras como en obras, podemos hacerlo también. Y al final vamos a ver también un poco de calidad de concreto, de producción, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto la respondemos. Bueno, estaremos en la capacidad. Estos son los objetivos que traje para hoy. Yo digamos que me enfrento no, o estoy muy en contacto con los ingenieros residentes de las obras, obviamente por mi trabajo, ¿no? En la parte de asesoría técnica de los clientes de Ultracen. Y siempre es bueno, digamos, cuando uno llega a la obra, contar con un ingeniero que tenga, digamos, un poco de conocimiento sobre el tema de qué es la calidad del concreto, qué es el concreto en sí, qué es lo que nosotros podemos y no podemos hacer en el concreto, para que obviamente nuestras estructuras sean siempre con la calidad diseñada y con la durabilidad requerida, ¿no? En estos ambientes, digamos, de la costa atlántica. Entonces, digamos que vamos a reemplazar conceptos básicos de la tecnología de concreto. Este es el contenido que vengo y traigo. Factores que influyen en el diseño de mezcla, algunos métodos de diseño, del proceso productivo. Vamos a mirar unos ensayos que se hacen en el concreto en estado fresco. No sé si conocen alguno. ¿Quién conoce alguno? Un ensayo que se le da al concreto en estado fresco. ¿El cono? ¿Cómo se llama? El eslón o el asentamiento en el cono de Abra. Entonces es uno. ¿Qué otro? Sí, normalmente se le hace densidad de concreto, pero digamos que no es un ensayo tan común. Es muy raro medir un concreto por densidad. Normalmente siempre se mide por resistencia. No solo es la fluidez del concreto, también tenemos otros ensayos como el contenido de aire, el rendimiento volumétrico,
la temperatura, que de pronto uno dice, solo medir la temperatura del concreto, pero es un ensayo, digamos, que para la parte de calidad o la parte del departamento de calidad, cuando hay algún problema en obra, lo primero que nos piden es la temperatura del concreto para ver si se puede o no se puede hacer algo con él. Y al final también vamos a ver, bueno, voy a dictarle sobre la NTC 550, que es la elaboración de las muestras en concreto. Muchos de los casos que nosotros nos presentan de problemas de resistencia en el concreto, no es de problemas de resistencia del concreto, realmente es un problema en la elaboración de las muestras. Si nosotros elaboramos una muestra indebidamente o las tratamos mal, porque puede que la hagamos bien, pero le hacemos un mal tratamiento, recuerden que el concreto nosotros lo evaluamos normalmente a 28 días. Pero si tú esos cilindros los haces de manera incorrecta o no los cuidas, no los proteges, no los curas, como debe ser, pues obviamente la evolución de resistencia no va a llegar a los 28 días a la deseada. Después te puede llegar fácilmente. Estudios han demostrado, yo he hecho estudios que han mostrado que si no curamos bien el concreto, puedo perder hasta un 50, un 30, entre un 30 y un 50% de la resistencia. Entonces, un concreto que era de 3.000 PSI, nos puede dar 2.000 o nos puede dar 1.800 PSI y lo estamos calificando como mal, pero el concreto lo más probable es que haya llegado bien. Entonces tú estás midiendo la calidad en unas muestras mal hechas, cuando el concreto que está colocado o vino de la planta o lo hiciste tú en un trompo en la obra, está bien. Entonces ahí es donde viene, digamos, el tema del problema con el contratista, el problema con la interventoría, el problema de las demoliciones. Y Colombia es un país que le encanta reemplazar concreto muy nuevo. O sea, en todas las obras que vemos nosotros, siempre hay algo que se demuele, siempre, o sea, casi siempre hay algo que se demuele, ¿no? Porque hay una fisurita, porque hay algo. Entonces, digamos que aquí vamos a, espero, ¿no? Pues que al final de la charla salgamos, digamos, con unos conceptos más fortalecidos de esto. Dale. Bueno, dale, empecemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como ingenieros, digamos, en el tema de diseño de mezcla? El diseño de mezcla de concreto, como todo diseño de ingeniería, es un diseño que abarca, digamos, los materiales más eficientemente, o tenemos que hacer un diseño óptimo. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente con los mejores agregados, con el mejor cemento, con los mejores aditivos, y obviamente utilizando digamos, estos agregados de calidad y estos materiales de calidad para hacer la mejor mezcla con el mejor desempeño posible. Siempre es bueno contar con laboratorios para hacer, digamos, todo el tema de lo que es granulometría, todos los ensayos de los agregados. Nosotros como diseñadores de concreto, digamos, los ingenieros, como diseñadores de concreto tenemos que tener claro que la resistencia de concreto nos la da la relación agua-cemento, o sea, lo que es la cantidad de cemento y la cantidad de agua. Tú puedes hacer un concreto de 3.000 con 400 kilos de cemento, pero también puedes hacer un concreto de 9.000 PSI con 400 kilos de cemento, dependiendo de la cantidad de cemento, pero dependiendo mucho del agua, del diseño que le vamos a aplicar. O sea, si tú le agregas mucha más agua y entre más agua yo le agregue el diseño, obviamente voy a hacer una mezcla con mayor fluidez, con mayor relación agua-cemento, y van a ser mezclas mucho más porosas o de menor resistencia. Ahorita más adelante vamos a ver cómo todo esto. Lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer un diseño de mezcla de concreto es, primero que todo, es el asentamiento. ¿Qué asentamiento requiero yo? No es lo mismo fundir un bordillo, fundir una plaquita en un piso, que fundir una losa en el piso 52. Entonces yo tengo que saber qué asentamiento necesito saber qué agregados voy a utilizar, si voy a utilizar agregados de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, que es lo que se utiliza para hacer los pavimentos, o utilizar grava de media o de 3/8, una grava muy pequeña, para mejorar la fluidez, para mejorar la manejabilidad de la mezcla. Necesito saber el contenido de aire. Alguien me dirá, pero ¿para qué el aire? El aire está presente en todos. Cuando nosotros hacemos un pudín o hacemos unos pancakes, lo que sea, uno cuando hace la batidora, cuando está haciendo la batidora, siempre genera aire. ¿Para qué es el aire? ¿Quién sabe? Pues sí, el aire infla, como el pudín lo infla, pero realmente aquí no queremos eso. O sea, no es que voy a inflar el volumen para mandarle, digamos, al cliente y que cobrarle más volumen, no. ¿El aire para qué es? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Sí, lo utilizamos para hacer concretos ligeros también. Para oxigenar el concreto. Pues no lo veamos de esa manera. El aire, digamos, normalmente se utiliza aquí en Colombia para bajar permeabilidad. ¿Cómo bajo permeabilidad yo con el aire? Con las burbujas. La porosidad que se definen a través de la burbujita de aire.
Lo que normalmente pasa es que nosotros tenemos una temperatura aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, pues en toda la costa atlántica, una temperatura normalmente promedio de 32 grados, es lo que normalmente se ve, 30, 32 grados y 10 de 34, con sensación térmica hasta de 40 y 45 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros concretos aquí en la costa exudan mucho, o digamos que pierden mucha agua, porque hay un clima muy cálido, un clima muy caliente. Cuando tú pierdes agua, normalmente el cuerpo, digamos nosotros las personas perdemos agua, nos deshidratamos. Tú sudas, o sea, pierdes líquido. Esa pérdida de agua lo que se genera es una evaporación muy alta. Cuando estamos evaporando muy alta, normalmente los concretos, si esto es una losa de pavimento, normalmente el concreto que exuda mucho tiene mucha capilaridad, entonces deja muchos capilares abiertos. Que lo que hace el aire es que cuando la gotica va saliendo por capilaridad, lo que hace es atraparla y trata de sellar esos poros. Entonces digamos que no hace un concreto tan permeable a los ataques químicos. Por ejemplo, un pavimento, vamos a poner una vía, no sé, en la 53, puede que tenga una mayor durabilidad que un pavimento que se haga en la vía 40, porque la vía 40 obviamente tiene todas estas industrias químicas, monómeros, PQP, bueno, muchas industrias químicas y hay mucho, digamos, lo que llamamos pues, densidad ácida o lluvia ácida, todo ese tipo de cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer las prácticas industriales en monómeros y allá digamos que los pavimentos se deterioran muy rápido, los concretos, las columnas y todo de las plantas se les hace reemplazo cada 6 meses, porque el ambiente obviamente es muy agresivo, hay muchos sulfatos, muchos cloruros y muchos químicos que obviamente lo que hacen es atacar directamente a la pasta de concreto y se comen el concreto literalmente. Entonces digamos que nosotros buscamos la tecnología del concreto para tratar de hacer concretos más durables, más resistentes a todo, no solo a las cargas normales, a la carga viva, a la carga modesta o el sismo o al viento, sino también a que sea más durable al ataque del intemperismo y el medio ambiente, que por eso se llama, digamos, el tema de durabilidad del concreto, que está muy de moda en estos días. No, voy por el contenido de aire. La resistencia, obviamente, todo diseño estructural en un plano lleva a la resistencia de F'(H), que es lo que debemos cumplir nosotros. Entonces, digamos que eso va basado en las relaciones agua-cemento. Más adelante les explico. La relación agua-cemento, vuelvo y le digo, esto es un parámetro importantísimo. La relación agua-cemento es un diseño de mezcla, es el que me dicta a mí la resistencia que puede tener aproximadamente y la durabilidad que va a tener aproximadamente. Yo sé porque ya llevo alrededor de 10 años trabajando en concreto, que una relación agua-cemento de 0.6 o de 0.7 es un concreto de 3000 PSI y que teóricamente es un concreto pobre. Mientras que si yo una relación agua-cemento de un concreto 0.4 o relación agua-cemento 0.3, lo que estoy haciendo es un concreto de mayor de 6000, 7000 PSI y un concreto con una permeabilidad muy baja y un concreto que va a tener una durabilidad mucho mayor que un concreto de 3000 PSI o un concreto de 2000 PSI que lo utilizamos para los solados o rellenos. Eso hay un capítulo entero en la norma sismo resistente. Yo de pronto, si alcanzamos al final, lo muestro un poco. Pero tenemos que tener claro esto, que no solo es la cuantía de cemento que yo lo aplique a mi diseño de mezcla o a mi concreto que voy a elaborar en la obra, sino también la cantidad de agua. Para mí, la cantidad de agua es lo más perjudicial que nosotros podemos hacer. Mire que siempre, para los ingenieros civiles, el agua siempre es como la mejor amiga o la peor enemiga. Porque si hay agua siempre, nos daña el nivel freático, nos daña la permeabilidad en los pavimentos, se meten en las capas granulares, entonces obviamente salen los finos. Y es lo más complicado y es que lo que siempre hacemos es sistemas de drenaje para evacuar el agua y nosotros la controlemos. Pero si el agua no la controlamos en la obra, cuando estamos dosificando el diseño de mezcla, lo que hacemos es reducirle la calidad de nuestro concreto, lo hacemos más poroso, lo hacemos menos resistente y obviamente las obras son menos durables. El cemento, obviamente, pues todos los cementos en Colombia cumplen con las normas técnicas colombianas. Yo no voy a hablar aquí de que el mejor cemento sea uno, sea el otro, todos son buenos, los conozco todos y todos son buenos, todos cumplen, ya igual ustedes preferirán cuál trabajar. Lo que sí recomiendo yo, digamos, en las obras es que cuando se hagan concretos estructurales, traten de utilizar un cemento estructural, un cemento ART, lo que antes llamábamos lo que era el tipo 3, no sé si lo recuerdan, cemento tipo 3 o cemento tipo 1, yo tengo una filmina más adelante, lo hacemos. Y el uso de los aditivos, que para la costa atlántica es muy bueno. ¿Por qué? Porque el uso de los aditivos, nosotros tenemos aditivos retardantes, aditivos plastificantes, aditivos superplastificantes que lo que nos van a ayudar es mejorar la manejabilidad que nos hablaba aquí el compañero. O sea, si tú tienes un concreto de 2 pulgadas, que es un pavimento, por decirle algo, pero tú vas a fundir unas columnas en un terceravo piso, obviamente es mejor tú llevarte un concreto de 6 pulgadas, que es un bombeable más o menos, tipo bombeable, que llevártelo en 2 pulgadas porque va a ser mucho más difícil la consolidación, el vibrado, la compactación, te van a quedar hormigueros, y la columna no se va a ver homogénea, no se va a ver uniforme. A ver, si tú haces un concreto más fluido, la pasta llega a esos rincones, en las esquinas, que es lo más probable de esos filos,
y obviamente vas a tener unas estructuras más selladas y más resistentes al ataque, digamos, del intemperismo. Si la dejamos obviamente con los hormigueros afuera, va a quedar el hierro expuesto por ahí, obviamente en esta zona, como llaman, digamos, en la sobra, la zona de la salinidad, que es un ataque de cloruros, digamos, un ataque de ambientes sulfatos y cloruros, que es lo que más tiene el mar. Obviamente el hierro que esté expuesto va a presentar corrosión más rápido. Y si se presenta la corrosión, hay expansiones, obviamente hay incremento, hinchazón, y empieza el agrietamiento y empieza el deterioro de las estructuras. Entonces nosotros, digamos que hacemos, los ingenieros hacemos una combinación lo más perfectamente posible, lo más óptima posible, para sacar la mayor resistencia, utilizando las menores cuantías de ¿qué? De aditivos, de cemento, que son, digamos, los materiales más costosos. Los materiales, digamos, más económicos son los granulares, gravas y arenas, y eso es lo que nosotros podemos jugar con ellos para mejorar el desempeño del concreto. ¿Quién conoce la granulometría? ¿Saben qué es una granulometría? ¿Qué es una granulometría? Es la clasificación de los suelos según la dimensión que tiene. Etimológicamente lo mismo, fácil. Granulometría, medida de grano. La granulometría lo que dice es la medición de los granos. Con una granulometría yo detecto si es una grava de 2 pulgadas, grava de 1 pulgada, grava de 3/4, grava de media, o una arena fina o una arena gruesa, dependiendo el módulo de finura o dependiendo el tamiz que vaya pasando. Todo lo que va de tamiz número 4, que es de 4.6 milímetros aproximadamente, para abajo lo consideramos fino, arena, y todo lo que está del tamiz número 4 para hacia arriba es grava. Entonces eso es fácil, usted coge, voy a hacer un concreto en obra, tú dices, voy a comprar una arena gruesa no sé, de Sierra Vieja, voy a comprar una arena fina para mi pañete o para mi revoque, voy de Santo Tomás, que son las más comunes aquí en la costa, y voy a comprar una grava de X cantera. Entonces obviamente usted coge y usted esos agregados los lleva al laboratorio de confianza, sea quien sea, le emiten sus ensayos, sus resultados, ahí te dan granulometría, te dan la densidad de la grava, te dan la absorción para saber cuánto absorbe, importante ese parámetro de absorción, porque ahí nos vamos a saber cuánto me absorbe el agua de mi mezcla y si va a perder o no va a perder manejabilidad muy rápido. Y uno puede hacer fácilmente un diseño de mezcla cuando ve que los agregados cumplen, digamos, con esos parámetros, ¿no? Que la granulometría esté dentro de la curva, porque si está muy arriba, entonces muy fina. Si está muy abajo, entonces muy gruesa. Ahí viene la clasificación. Entonces dice, bueno, clasifíqueme esta grava para saber qué tamaño voy a trabajar yo. Por ejemplo, uno para pavimento siempre recomienda grava grande, grava de 1 pulgada o mayor, 1,5 pulgadas o 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted ahora mismo, los pavimentos ya no se les aplica hierro de refuerzo. Normalmente el hierro que se le aplica a un pavimento, bueno, el hierro es uno, primero las dovelas o los yoles que uno llama para transmisión de carga entre losa y losa, si lo han visto, que son las varillas lisas semi-engrasadas, y las otras a veces le aplican una malla electrosoldada arriba, pero que eso se llama que refuerzo por temperatura. Eso es para evitar, digamos, unas fisuras por temperatura, por contracción térmica del concreto, porque el concreto se contrae. Todo concreto se contrae y normalmente todo concreto se fisura. Lo que hay que hacer es controlar esa fisuración y hacer lo que se fisure por donde nosotros los ingenieros diseñamos para que se fisure. ¿Por qué creen que el pavimento se corta cada 4 metros, cada 5 metros? Eso se llama modulación. Porque si no lo corta, pues se te corta a 7, a 6, a 5, a 4, a 3 y te va a quedar unas losas discontinuas, te va a quedar unas losas feas, a la vista, estéticamente feas. Pero si tú dices, si tú haces un diseño de juntas, un diseño de corte de junta y tú dices, yo voy a cortar el pavimento cada 4 metros, cada 5 metros, dependiendo de la relación del vertedero, dependiendo del espesor, tú dices, yo lo voy a cortar cada 5 metros, induces la junta, haces el corte y por ahí te va a fallar el pavimento. Obviamente tú vas a ver un pavimento armónico, donde el carro, digamos, va a pasar y no va a sentir tanto digamos, el ruido, la percepción del traca, porque ya hemos avanzado, ya no se hace con brea ni nada de eso, ni con asfalto líquido, sino que se hace con unos sellos de junta más digamos, de silicona, más hermético, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué hacemos después con esos ensayos de esos agregados? Normalmente nosotros hacemos una combinación que se llama la combinación Fuller. Para diseño de mezcla, pues está el ACI 211, nosotros utilizamos el ACI que es el American Concrete Institute, el ACI 211, pero también digamos que aquí en Colombia hay un libro muy bueno, que lo recomiendo mucho, del profesor Diego Sánchez de Guzmán, donde nos habla del método Fuller, que es la combinación de agregados. Ahí usted coge y digamos que combina lo que es la grava con la arena y hace una granulometría completa, tanto de grava y arena. Entonces ahí uno va a sacar las proporciones.
¿Qué son las proporciones? ¿Cuánto porcentaje de grava le voy a aplicar a mi diseño de mezcla? Y cuánto porcentaje de arena le voy a aplicar a mi diseño de mezcla. Recomendaciones. Cuando usted vaya a hacer un pavimento o vaya a hacer un andén o un bordillo, le recomiendo que siempre tenga mucha más grava. ¿Cuánto? Un 55 de grava mínimo y un 45 de arena en proporciones. Siempre debería tener los concretos que van a estar sometidos a flexotracción o a flexión. Siempre es recomendable utilizar mucho más grava, porque obviamente ellos van a trabajar por trabazón de agregados cuando se flectan, cuando reciben las cargas. Así trabajan los pavimentos. Cuando usted vaya a fundir más bien una losita en un piso pequeño, en el primer piso, o unas columnas, yo les recomiendo que la relación arena-agregado o la relación de arena-grava sea 50-50 mínimo. Inclusive hay diseños de mezcla que de pronto tenemos hasta más arena que grava, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo único es que si tenemos obviamente más finos, ¿consume más agua o consume menos agua? ¿Por qué? No, por la absorción no. Yo puedo tener gravas que me absorban un 4%, que es una grava caliza. Digamos, una grava caliza de Arroyo de Piedra tiene una absorción del 3.5, pero te voy a tener un canto rodado también ahí mismo, que es una piedra china, lo que llamamos, que me absorbe el 1%, y puede que la grava pequeña me absorba más que la grava grande. O sea, la absorción sí, la absorción, digamos, es lo que te absorbe ya en la mezcla, y eso te va perdiendo manejabilidad en el concreto. Digamos que esto en obra, normalmente ustedes no lo padecen, porque usted hace el concreto en obra y lo tira enseguida, lo coloca enseguida. Pero cuando el concreto viene de la planta concretera, hay un trayecto que hay que cumplir. Sale de la planta, uno hace el cargue, sale de la planta, y uno más o menos calcula ese trayecto entre 45 minutos y 1 hora. Pero ¿qué pasa? Si en la circunvalar o en X calle hay un accidente, o hay una manifestación, o hay algo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esa absorción de los agregados o esas características para saber cómo se va a comportar el concreto. Esto raya. Entonces, si yo tengo, vamos a ponerte este ejemplo, si yo tengo una grava de 1 pulgada de Arroyo de Piedra, pongámoslo así, pues es la cantera conocida, donde tiene una absorción del 4%, esta es la grava de 1 pulgada, y tengo una grava de la misma Arroyo de Piedra, pero de media pulgada, absorbe el 4% porque es la misma grava, es la misma fuente, pero ya digamos que el tamaño no es tan grande, sino más pequeño, digamos. Si yo hago un diseño de mezcla de 3000 PSI, bombeable para un segundo piso, unas columnas, con esta grava, yo hago un diseño de mezcla de 3000 PSI con esta grava, porque me llegaron 2 volquetas, una con 1 pulgada y una, digamos, con tamaño máximo 3/4. ¿Qué diseño consume más agua? La de media, ¿por qué? Correcto, tienes un cuaderno, ahora te lo regalo. También, cuando tenemos una partícula de 1 pulgada, normalmente tenemos una molécula, pongámosle que cuántas moléculas o una cantidad de agua que tenemos, ella tiene sus poros porque tiene porosidad y tiene una absorción, y normalmente necesitamos toda esta molécula para saturarlo. Digamos que aquí sería, si está saturado, están en la condición triple S, no sé si la conocen, saturado superficialmente seco, pero están todos los poros saturados. Si tenemos una grava de media, hacemos de cuenta que la misma grava de 1 pulgada, la dividimos por la mitad, la partimos, y tenemos una grava de 1 pulgada, media aquí, media acá, esto es 1 pulgada, pero necesito la misma molécula de agua que necesité para esta, pero ahora tengo 2 caras más. Entonces, normalmente, entre más pequeño sea el agregado, hay mucho mayor área de contacto que cubrir, y obviamente va a consumir mucha más agua. Entonces, obviamente, en este orden de ideas, ¿qué consume más agua? ¿Un mortero o un concreto? Un mortero, porque el mortero es 100% arena y obviamente tiene mucho más granos finos que cubrir y obviamente consume mucho más agua. Ahí es donde nosotros tenemos que establecer el diseño. Si yo tengo un concreto, entonces con una relación agua-cemento, vamos a ponerlo fácil, de 0.5. Esto es un concreto que aproximadamente nos puede dar 4000 PSI. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 100 litros de agua y tiene 200 kilos de cemento. O sea, 0.5, la mitad, una relación de 0.5. Entonces, aquí yo tengo que saber que con esta relación de 0.5, de pronto como consume menos agua, de pronto tiene 150 litros de agua, el diseño, y 300 kilos de cemento para hacer los 3000. Pero como consume más agua, lo más probable es que tenga unos 180
litros de agua y 360 kilos de cemento. Entonces, tenemos la misma relación agua-cemento 0.5, pero este señor se consume 60 kilos de cemento más de agua, casi una bolsa y un poco más de cemento. Entonces, ahí es donde ustedes ven y dicen, hombre, yo voy a trabajar con una grava pequeña, voy a trabajar con una grava grande dependiendo qué voy a fundir en mi obra. Voy a fundir andenes, bordillo, voy a fundir este tipo de obras que no requieren y que usted hace la mezcla y lo tira enseguida, pues trabaje con una grava más grande para que le consuma menos. Pero si ya va a trabajar columna, segunda, en un segundo piso y le toca, digamos, subirlo con los galones o todo esto, o le toca bombearlo, no sé, bombearlo al quinto piso, pues obviamente se debe trabajar con gravas más pequeñas. Y aquí es donde viene el diseñador y dice, bueno, pero ¿qué pasa si a esto yo quiero ponerle 150 litros de agua también? Pero 150 litros de agua me va a salir seco porque esta consume más agua. Bueno, entonces voy a llamar a Zika, voy a llamar a Toxin, voy a llamar a BAF para que me recomienden un aditivo y yo veo el costo-beneficio. Si yo le bajo aquí a 150 litros de agua, le voy a bajar 60 kilos de cemento. ¿Cuánto vale la bolsa de cemento? No sé, 20.000 pesos. Pero son 20.000 pesos que me estoy ahorrando. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale un litro de aditivo? O me toca aplicarle un litro de aditivo. No, el litro de aditivo vale 5.000 pesos. Bueno, lo que toca aplicarle 2 litros de aditivo. Bueno, le aplico 2 litros de aditivo, le doy la fluidez que esta misma me da, pero el aditivo vale 5.000 pesos y le aplico 2 litros, son 10.000 pesos. Entonces, señor, aquí me ahorro 20.000, pero me toca gastarme 10.000. Me estoy optimizando 10.000 pesos. Eso es lo que hacemos nosotros en las concreteras todos los días. Buscar aditivos nuevos, tecnologías nuevas, para tratar de darle o entregarle al cliente, que son ustedes, la fluidez que ustedes nos solicitan, la resistencia que ustedes nos solicitan, la durabilidad que ustedes nos solicitan, pero siempre cumpliendo con las características y que ustedes no tengan un problema en la obra, en la colocación, que es lo más importante, ¿no? Recuerden que las obras no son cómo se diseñan, sino cómo se construyen, y así trabajan. Entonces, seguimos. Ese, digamos, que es como la combinación de agregados. Pues buenamente, para hacer los diseños de mezcla, normalmente, como les digo, tenemos que hacer las granulometrías, densidades, absorciones. Normalmente, la humedad de los agregados es importantísima. Cuando uno llega a la obra y va a producir concreto, tú tienes que saber con qué humedad está la grava, porque el diseño normalmente el laboratorio te lo pasa así, te lo pasa en peso seco, porque ellos hacen obviamente todo en condiciones ideales de laboratorio, en peso seco. Pero cuando una arena tiene una humedad del 8%, quiere decir que te va a aplicar el 8% de su peso en agua. Eso a veces no es tan real, porque tú dices, o sea que la arena tiene una humedad del 8%, absorbe el 2%, o sea, tiene 6% de agua libre. Esa agua libre te la cede normalmente y lo cede. ¿Qué tanto la puede ceder? Hay unos límites, nosotros trabajamos con unos límites hasta el 8% más o menos, que es lo que es ideal trabajar una arena. Ya trabajar con una arena en el 10-12%, miércoles, ya digamos que le toca restar mucha agua y de pronto hay problemas. Pero esa agua también hay que tenerla en cuenta en el diseño de mezcla, porque igual el agua está ahí y te lo puede alterar. Entonces, si tú le aplicas estos 150 litros de agua a tu diseño, pero tu arena está en el 8%, te va a pasar, ya no va a estar en 5 pulgadas de asentamiento, pues está en 8 o en 9. Entonces obviamente va a estar mucho más fluido y de pronto se te pueden bajar un poco la resistencia del concreto. Más o menos estas son la proporción que ustedes deben tener en cuenta, que es lo que se hace un concreto en obra. En obra normalmente en concreto lo hacemos o lo medimos por volumen, como una lata de esto. Normalmente el más conocido es el 1, 2, 3. Uno cuando hace 1, 2, 3 trata de atinarle a una resistencia de 3.000 PSI. A veces cuando hacemos el 1, 2, 2 tratamos de aplicarle tratamos de pegarle una resistencia de 4.000. ¿Por qué bajamos de 1, 2, 3 a 1, 2, 2? Normalmente es una de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Cuando lo hacemos 1, 2, 2 igualamos lo que es cemento y grava, y ahí estás quitando una porción de volumen. Quiere decir que la pasta va a tener menos agregado que, digamos, digámoslo así, pegar o que adherir, y obviamente la resistencia va a ser mucho menor, porque lo estás haciendo con un volumen menor, le estás dejando de aplicar una lata de arena, de una lata de grava. Lo que nosotros tenemos que hacer a veces cuando el laboratorio nos da un diseño de mezcla es cumplir, ya sea con el volumen o cumplir con el peso. En muy pocas obras veo que vamos a hacer un diseño de concreto de 4.000 PSI y veo que el diseño de mezcla del laboratorio X dice, no sé, para hacer una bachada de 100 litros, porque esos son lo que dan los trompos aproximadamente. Hay unos trompos pequeños que dan 50 litros y unos que dan grandes que son como de 100 litros, inclusive pueden que sea más. Pero para hacer una bachada de 100 litros en el trompo, en el mezclador, te toca aplicarle, por decirte algo, 100 kilos de grava. Yo no veo que tengan una báscula ahí o una balanza donde pesen los 100 kilos de grava, taren el tanque, vamos a tararlo, lo ponemos en cero, vamos a echar los 100 kilos.
Normalmente lo que se hace es por volumen, entonces uno hace una correlación normalmente, que eso se da fácilmente entre peso y las densidades, uno saca el volumen deseado. Pero lo que se debe es hacer cumplir con lo que te dice el laboratorio, no es que si tú hiciste el diseño de mezcla, yo lo voy a hacer con la grava Roger Pérez y con la arena Santo Tomás, entonces en la mitad del camino tú vas a traer grava de ciénaga, de ciprecón, y con arena de rotiné, por decirte algo, porque te cambia completamente el diseño, te cambia completamente la proporción, de punto que esos agregados tienen una torsión diferente, una intensidad diferente, y lo más probable es que el diseño te varíe, tanto en asentamiento como en resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar eso. Nosotros, digamos, hago un paralelo, obra versus planta. Nosotros en planta lo que tenemos es que para una grava tenemos estos diseños, para la otra grava tenemos otro diseño y para una tercera grava tenemos unos diseños especiales. Se acabó la grava 3, bueno, cambia el diseño, pum, enseguida en el software se cambian todos los diseños de mezcla y se montan los diseños nuevos, respetando obviamente las características y los ensayos de los agregados de cada digamos, cantera en particular. Pero digamos que estos son las proporciones que normalmente se utilizan para un diseño de concreto hidráulico. Aquí alguna vez han trabajado diseño Marshall en concreto asfáltico, ¿no? Más o menos qué proporción tiene el concreto asfáltico. O sea, ¿cuánto de agregado, cuánto de asfalto? Más o menos saben. ¿No saben? Mira, nosotros podemos llegar aquí cementantes hasta de 20%. Obviamente cuando hablamos de concretos de ultra alto desempeño. ¿Qué es un concreto de ultra alto desempeño? Es un concreto que ya, digamos, de 12.000 PSI, 14.000 PSI. No sé si alguna vez lo hayan ensayado, lo hayan manipulado. Es un concreto, digamos, muy difícil de colocar, no es un concreto convencional. La cohesividad de un concreto de 12.000 PSI es un concreto muy cohesivo, muy viscoso. Digamos que el vibrador digamos, a veces no entra, entonces lo debemos hacer autocompactante para que él mismo se autoconsolide. Pero las proporciones del cementante aquí son altas, uno las ve mismo, lo compara con el asfalto, dice 15%, cuando el asfalto está entre el orden del 4 y el 6. Un asfalto, normalmente un concreto asfáltico, una volqueta, lleva 95% de agregado y 5% de asfalto. Y dice, mira, tan poquito. Vamos, nosotros sí nos toca aplicarle mayor cementante para que nos den las resistencias requeridas por diseño, ¿no? Porque hablo de cementante, ¿alguien sabe por qué cementante y no cemento? ¿Cómo cuáles? Bien. Me voy a entregar las libretas, aquí me responden. No traje muchas porque no sabía que la auditoría era tan grande. Pero claro, estos son los materiales, se llaman cementantes porque nosotros utilizamos materiales cementantes suplementarios. No sé si todos los han escuchado. El cementante principal es el cemento Portland, obviamente. Es el que da la adherencia, como decimos nosotros en la costa, el que da la pega, el que pega todo. Pero también utilizamos otros cementantes que son el fly ash, que es la ceniza volante. Utilizamos metacaolín, que son caolines. Utilizamos escoria de alto horno y utilizamos también el humo de sílice. Esos son, digamos, los 4 cementantes suplementarios más conocidos a nivel mundial. Yo he estado en conferencias en otros países y uno dice, ¿qué le aprendemos a los europeos? Lo mismo lo tenemos aquí. Entonces, los invito a que esta charla, voy a dar un abreboca de eso, y que normalmente esos cementantes suplementarios se utilizan es por durabilidad. No todo es resistencia. No todos nos tenemos que enfocar en resistencia porque la resistencia la tenemos. O sea, usted puede hacer un diseño de mezcla bien juicioso en su laboratorio, en la obra, y hace 3.000, 4.000 PSI, pero que esos 3.000 PSI o esos 4.000 PSI, esa obra le duren 20, 40, 50 años. Porque si esos 3.000 PSI le van a durar 4 años, entonces es un diseño que para mí es pobre y no cumple con la línea de vida de una estructura en concreto hidráulico que tiene que ser mínimo 20 años. ¿Ya? Esta es una norma. Cuando uno da una charla de norma, la charla, digamos, de las normas es un poco un ladrillo, como decimos en la universidad. Entonces voy a tratar de hacerla un poco más dinámica o un poco más de preguntas. Que me pregunten, ¿tienen alguna inquietud hasta ahora? ¿Alguno aquí ha hecho alguna mezcla en el laboratorio de la universidad con cenizas volantes? ¿Saben dónde podemos conseguir las cenizas volantes? ¿Saben qué es el metacaolín? ¿Saben qué es la escoria de alto horno? Nada. Espero que aquí salgan, digamos, con esas ganas de investigar y de aprender, para que cuando lleguen a las obras, de verdad los vean a ustedes como una solución y no como un problema. Que a veces nosotros los ingenieros, porque a todos nos pasa,
cuando llegamos a ser residentes de obra, que es casi siempre nuestro primer trabajo, chocamos mucho con los maestros. Y chocamos mucho con los maestros porque obviamente uno ya sabe de la ingeniería, yo soy ingeniero. Y el maestro obviamente sabe mucho más que nosotros porque nosotros venimos del salón de clase y de uno que otro laboratorio por ahí. Pero el maestro ya lleva mucho construyendo. Pero el maestro siempre lo ha hecho así. Es que yo siempre lo he hecho así. Pero le da rabia que le digan, pero lo está haciendo mal. Entonces vamos entre los dos y nos complementamos y hacemos lo mejor, que es lo que debemos hacer nosotros como ingenieros. Tratar de siempre mejorar y hacerlo mejor. Entonces, como les comentaba ahorita, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para hacer un diseño de mezcla? Si ustedes lo van a hacer y no lo van a pedir en una concretera. Pero yo creo que cuando usted va a hacer un edificio de 20 pisos, no creo que lo vaya a hacer con un trombo, porque se demora 10 años haciendo. O sea, eso es como les decía, para hacer un concretivo con un bordillo, para hacer otro, pues si usted quiere hacer el edificio de 25 pisos, pues a punta de trompo, bueno, eso lo van a sacar en una revista de la Sociedad de Ingenieros. Pero lo que más debemos tener en cuenta es la resistencia de diseño y la edad especificada. El tamaño de los agregados, el asentamiento de la mezcla, el contenido de aire y la masa unitaria o densidad del concreto. Hay muchas alternativas para el diseño, o sea, que el cliente no los pida, que la misma obra lo solicita, que el productor lo haga, que el ingeniero lo diseñe. Hay muchas obras, pues esto nos habla de muchas alternativas. Entonces dice, alternativa A, diseño de mezcla realizado por el productor y el cliente, ¿qué me debe especificar? Pues yo voy a tu obra y le digo, bueno, ingeniero, ¿usted qué necesita? O sea, yo lo que quiero es cumplir todas sus expectativas y no quedarle mal. Porque el cliente que dice, yo quiero un concreto bombeable, y digo, pues ahí, ¿qué resistencia? No sé. Miércoles, ¿cómo así que usted no sabe? ¿Usted qué me recomienda? Pues yo le recomiendo uno de 6.000, porque o sea, si le recomiendo 3.000 y el diseño está para 5.000, entonces el problema es mío. Yo le recomiendo uno de una resistencia que yo sé que va a estar por encima del promedio de la resistencia aquí en Barranquilla. La resistencia promedio utilizada en Barranquilla son 3.000, 3.500 PSI. En Cartagena no gana, en Cartagena se utiliza la resistencia promedio en 4.000, 4.500. Y digamos que allá las obras las hacen con mayor resistencia que las de nosotros en Barranquilla. Que digamos por tema de durabilidad, entonces ellos nos están ganando. Ellos hacen estructuras mejores, ¿no? Porque tienen mayor resistencia. Si tienen mayor resistencia, tienen menores relaciones agua-cemento, que es lo importante en el diseño de las mezclas. Entonces, esto es lo que yo mínimo, los inputs que yo necesito mínimo para poder hacer un diseño de mezcla concreto. ¿A qué resistencia me la van a medir? Ahora que están haciendo el reparcheo y porque hay unas obras de reparcheo y otra obra de canalización de arroyo, pero hay unas que son reparcheo, donde hacen tramos pequeños, reparaciones localizadas de pavimentos, y lo que nos hacen es pedirnos un concreto fast track. ¿Saben qué es el concreto fast track? Normalmente es de resistencia. Fast track es de tráfico rápido, digamos, de resistencias aceleradas. Normalmente el fast track, para que sepan, son concretos acelerados a 24 horas. O sea, yo a las 24 horas le voy a dar la resistencia que el cliente me pida, que la ingeniera me pida. Pero yo a las 24 horas no sé si el concreto está maduro para que ya empiece a pasar un bus de Transmetro. ¿Por qué? Porque obviamente son buses articulados que llevan una carga bastante grande, digamos que hay un desgaste superficial, que ese desgaste superficial nosotros debemos al concreto cuidarlo y protegerlo, es con el curado. Entonces digamos que no solo es resistencia y resistencia, porque aquí nos enfocamos mucho en resistencia. Les voy a comentar un caso que me está pasando hoy en día. Un cliente en una obra X está fundiendo concretos con nosotros, un concreto de 4.000 PSI, y las muestras de él tiene dos muestras. Una muestra que le dio el 98% de la resistencia, o sea, le está dando ¿qué? 3.900, algo así, y otra que le dio el 95.5%. El cliente está asustado. Decía, pero ven acá, ¿cómo así que asustado? O sea, si el 95% de la muestra, o sea, el margen de error o la variabilidad entre un técnico que haga una muestra y otro técnico puede ser hasta un 5%, un 10%, un más o menos 5%. O sea, si tú haces una muestra, un cilindro, y yo lo hago, no nos va a dar igual, porque tú tienes una densidad, una fuerza de compactación diferente a la mía. Entonces, a ti puede que te dé el 105 y a mí puede que me dé el 100. Eso es normal. O sea, el más o menos 5% de un ensayo de resistencia, eso no es problema. ¿Qué pasa? Uno llega a la obra y ve los cilindros tirados en el suelo. No le dan las 3 capas con la varilla, sino que con un palustre le pegan.
los dejan 5 días ahí tirados en el suelo y no los curan. Entonces quieren que les dé el 120% que nos da a nosotros en la planta, no les va a dar. Vuelvo y digo, las muestras cilíndricas son unos elementos muy pequeñitos en comparación con una estructura, un edificio, y necesitan mayor cuidado, necesitan mayor cuidado para poder que ellas cumplan su función, ¿no? Para que den la resistencia requerida por diseño. Cuando usted entra a un laboratorio, normalmente el laboratorio le dice prohibido el ingreso a personal no autorizado, porque es que en el laboratorio se hacen ensayos que solo los técnicos del laboratorio, los auxiliares o el jefe del laboratorio debe tener la competencia para analizarlo. Pero usted llega a la obra normalmente y colocan ¿cómo se llama? Al almacenista, al guarda, al que cuida a los perros, a que haga las muestras. Entonces tenemos un problema en estos momentos de resistencia y es claramente por mala toma de la muestra, porque se evaluó mal la muestra, se hizo mal el procedimiento. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron ensayos no destructivos, esclerometrías, ultrasonidos, se sacaron núcleos, El cliente dice, yo no acepto eso porque es que yo te compré un concreto de 4.000 y me tiene que dar 4.000. O sea, pero ¿cómo lo estás calificando? Entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Quién me lo va a calificar? O sea, ¿me lo vas a calificar tú en esas condiciones que no son las óptimas y que no están avaladas por nadie? ¿O vamos a ir a una intermediación? Entonces ahí es donde vienen los problemas y eso es lo que yo quiero que no se enfrenten ustedes. Porque técnicamente primero tenemos que llamar al ingeniero calculista para que diga si es estructuralmente adecuado una resistencia que le dio el 98%. Y estoy completamente seguro que va a decir que sí. Porque si usted falla un cilindro a 28 días y le da el 98, lo más probable es que si un cilindro lo falla a 36 días o 5 o 7 días después ya le va a dar el 100. O sea, porque el concreto sigue evolucionando su resistencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué el concreto evoluciona la resistencia? O sea, ¿por qué yo digo, señor, voy a fallar cilindros a 7, a 14 y a 28? ¿Por qué? ¿Ah? No escucho. ¿Cómo? Pues otro que no seas tú. Por el fraguado. No, el fraguado es el endurecimiento químico del concreto. Pero ¿por qué el concreto, digamos que evoluciona en resistencia? Yo tengo estudios hasta un año. Yo fallé un cilindro hoy y lo fallé a 365 días y sigue subiendo el concreto. ¿Por qué? Porque la resistencia del concreto, vuelvo y les digo, la del cemento, la relación agua-cemento. Esta relación agua-cemento lo que hace es hidratar el cemento. Cuando el cemento se hidrata, forma un gel pegante, que ese gel después se endurece. Y a medida que él se sigue hidratando internamente, cuando llega a los 28 días, normalmente lleva un 70% de hidratación. O sea que él podría subir un 30% más, dependiendo de las condiciones de curado. Si lo curamos bien, si lo protegemos bien, el concreto puede seguir evolucionando su resistencia. Pero a 28 días, una edad muy joven. ¿Qué encontraron los investigadores? Que se hicieron pruebas y detectaron que a 28 días pues ya una resistencia razonable. Entonces todo el mundo, digamos que se estandarizó, todas las normas a la ASTM, las NTC, las normas UNE, se estandarizaron que un concreto convencional se mide a 28 días. Pero no queriendo decir con eso que en las obras no se tomen cilindros testigos y se fallen a 56, a 90 o a 180 días y que las resistencias sigan evolucionando. Es más, les digo un ejemplo, en el puente Pumarejo Ultracén, la mayoría de los concretos los estamos evaluando a 90 días, no a 28, porque son concretos diseñados por durabilidad, con muchos materiales cementantes suplementarios. Inclusive tenemos mezcla que tenemos 50% cemento y 50% adiciones, y nos toca esperar que el cemento se hidrate, reaccione, libere hidróxido de calcio, y con ese hidróxido de calcio reaccione las puzolanas, que son las cenizas y todo eso, y hace gel secundario, hace resistencia secundaria. Somos dosificadores de hielo a la planta. Cada vez que vamos a fundir viene una tractomula llena de hielo y dosificamos hielo en vez de agua. En ese caso, digamos que tenemos relación agua de cemento muy bajas. Hay concretos especificados a 90 días, pero también hay concretos, el de la autosimbra, que es el tablero del puente, que son especificados a 48 horas. O sea, ese concreto a 2 días, a 48 horas, tiene que dar 5.000 PSI para que la formaleta móvil, se llama la autosimbra, se mueva y pueda fundir otro tramo del puente. Pero digamos que el puente Pumarejo es un cliente que si no tenemos materiales cementantes suplementarios no nos deja fundir.
O sea, allá está prohibido fundir una mezcla 100% cemento, porque ese puente está hecho para 100 años, para 75, 100 años. O sea, ese concreto no solo es resistencia. Ahí tenemos resistencia de 2000 PSI, que son los solados, o los concretos pobres, como lo llaman ellos, como concretos hasta de 9000 PSI, que es la resistencia máxima que llega ahí. Pero como utilizamos materiales cementantes suplementarios, digamos, las resistencias crecen y crecen y crecen muy gradualmente y tenemos resistencias hasta de 11.000, 12.000 PSI hasta 180 días. Sigamos. Otra alternativa de diseño es realizado por el productor. Entonces digamos que ahí nos tienen que dar contenidos mínimos y máximos de cementantes, todo el mismo tema en relación a cemento. Esto lo voy a pasar rápido porque es casi lo mismo. El fin, pásalo. En fin, nosotros lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que hacer un concreto de calidad con materiales de calidad. Nadie puede hacer una camisa de calidad si utiliza unos hilos o una lana mala. No lo podemos hacer. Entonces, digamos, para hacer un concreto de calidad necesitamos, obviamente, los agregados, el cemento, los aditivos, el agua, aditivos químicos y las adiciones. Otros materiales, aquí están las adiciones que las normas lo permiten para que digan, oye, eso lo está inventando el ingeniero Jesús Sierra. No, aquí están las adiciones, que son las adiciones definidas según lo indicado en la 385 y más adelante las vamos a hacer. La norma NTC 121 es la norma que clasifica los cementos en Colombia. NTC son las normas técnicas colombianas. Nosotros normalmente somos una copia de las normas americanas. Y antes se conocían, a partir del 2014 hizo un cambio la norma, y antes se conocían las normas por tipologías de cemento. Ah, no, el cemento tipo 1, cemento tipo 2, cemento tipo 3, cemento tipo 4. Sí, ¿verdad? ¿Qué es el cemento tipo 4? Pero antes uno decía, un cemento tipo 4 es un MSH o un BCH. ¿Qué es un MSH? Un bajo calor de hidratación o un moderado calor de hidratación. Pero tú no sabías ni algo de tipo 1, tenías que ir a la norma a ver cuál era el tipo. Pero si ahora te lo preguntan a ti, no, yo quiero un cemento UG, uso general, fácil. Un ART, alta resistencia temprana, que era lo que se llamaba antes el tipo 3. Moderada resistencia a sulfato, esto es lo que llamamos un cemento marino. Tenemos ataques a sulfato, que es a los iones sulfato y a los iones cloruro normalmente. Los de moderado y bajo calor de hidratación, esto lo utilizamos en los puentes, tuberías, concreto y grandes volúmenes, cuando hacemos volúmenes masivos de concreto. Esto lo utilizamos nosotros, hicimos un cemento especial para un puente Pumareo cuando estábamos fundiendo las zapatas. Hay unas zapatas en el puente Pumareo que son las dos pilas centrales, con un puente atirantado. Las dos pilas centrales del puente Pumareo, digamos que sus zapatas, o como lo llaman los ingenieros de SACIR, los españoles los llaman los encepados, pero son unas zapatas. Esas zapatas cubicaban 6.500 metros cúbicos aproximadamente. Si yo fundía esa zapata en un solo, digamos en una sola tramo, necesitaba más o menos 6 días para poder fundir. Para que fundir 6.500 metros cúbicos de un solo. Entonces la dividimos en 3 etapas porque obviamente era inhumano tener a todas las personas, independientemente que habían 3 turnos, ¿no? Salían cada 8 horas unos operadores y entraban otros y todo. Pero obviamente había que fundir continuamente durante 7 días. Entonces lo que hicimos fue fundirlas en 3 etapas, 2000, 2000 y 2000. Más o menos aproximadamente, pero los concretos son masivos. Un concreto masivo se considera masivo cuando el espesor que tú vas a fundir es mayor a 1 metro de altura. Todos saben que cuando el cemento se hidrata, esta relación agua-cemento, cuando el cemento se hidrata, es una reacción exotérmica, o sea, se calienta y libera calor. Cuando tú tienes una masa de cemento muy grande, en este caso teníamos masa de cemento de 2 metros, 2 metros y 2 metros y pico, tenemos una masa de cemento de 2 metros, el concreto que está colocado abajo empieza a fraguar, entonces empieza a calentarse, a subir su temperatura y obviamente encuentra concreto arriba fresco y hay unos diferenciales de temperatura. Obviamente un cemento que se está calentando y un cemento que está fresco, entonces si uno se está contrayendo y otro está fresco, normalmente hay un diferencial de temperatura y eso nos puede causar nosotros fisuraciones. Entonces por eso es que nosotros refrigeramos los concretos, les aplicamos aditivos retardantes y lo que hacemos es retardar el fraguado para que frague homogéneamente toda la masa de concreto. ¿Qué es lo bueno de estas fundidas? Que los encepados eran como de 35 metros de largo por 35 metros de ancho y obviamente tenían mucha área y el calor se disipaba muy rápido. Pero claro que utilizamos hielo y utilizamos las adiciones como cenizas y como escoria para bajarle ese calor de hidratación a la mezcla y que no se calentaran tanto. El cemento cuando se está hidratando, o ese concreto, perdón, cuando se está hidratando, puede llegar al orden hasta de 120 grados centígrados a los 2 días, a las 48 horas. Entonces es una mezcla que tú lo tocas al día siguiente y está demasiado caliente.
Obviamente con una temperatura ambiente de 30 o de 27 en la mañana y tú tienes un elemento en 120, 130 grados, esos choques térmicos, esos cambios, esos deltas de temperatura te pueden causar fisuraciones. Entonces lo que uno hace es aplicarle fibras al concreto, tener un excelente proceso de curado. Obviamente ahí habían unos procesos de curado que bombeaban agua del río y todo el día aspersores ahí con el agua para que digamos que lo mantenga, creemos un microclima ahí y le mantengamos un clima agradable y que no se fisure el concreto. Entonces estos son los tipos de cemento que tenemos, que existen. Normalmente en Colombia lo que más se utiliza son estos dos. Es muy raro que aquí tú vayas a una ferretería, si quieres ir a una ferretería, es más, yo creo que está raro en la ferretería comprar el ART. Es muy raro. Este cemento viene en bolsa por 50 kilos y este viene por bolsa de 42.5 kilos. Esa es la diferencia para que cuando lo vayan a buscar. Obviamente, como les dije yo al comienzo, siempre es recomendable para mí, como concretero, que utilicen este cemento. Yo creo que es hasta un poco más económico porque trae menos, pero van a tener mejor desempeño en sus estructuras y sus digamos, las obras pequeñas que quieren hacer o las obras que quieren hacer o las estructuras que quieren hacer en sus obras. Este es un cemento, el BRAC, que es de baja reactividad álcali, pues es un cemento, digamos, diseñado muy químicamente cuando tenemos agregados que son potencialmente reactivos. La reactividad álcali agregado es una patología del concreto, es como si fuera una oxidación, digamos, del agregado. Si lo comparamos con la oxidación del acero, ¿no? ¿Qué pasa con los álcalis? Los álcalis de cemento reaccionan obviamente como tiene que haber agua y tienen que haber, los álcalis de cemento tienen que estar muy altos y si el agregado es potencialmente reactivo, lo que pasa es que esos álcalis rodean el elemento, hay una reacción, el agregado se expande, crea un gel y como se expande dentro del concreto, obviamente el concreto ya, digamos, de pronto no alcanza a soportar esos esfuerzos de tensión. El concreto es muy bueno a compresión, que lo comprima, pero a tensión, digamos, no es tan bueno y lo que hace es que cuando se expande algo dentro de él, lo fractura. Entonces, digamos que eso digamos que no es muy común acá, un tipo de cemento de esto, pero nosotros, con los materiales cementantes suplementarios, podemos hacer concretos resistentes a eso. O sea, podemos hacer concreto resistente a la reacción álcali agregado. Pues esto es propaganda, pues esto es para que lo conozcan. Eso igual siempre se coloca, estos son los tipos de cemento. Uso general, estructural, pues todos cementos blancos, si no lo conocen, uso general, estructural, y la otra. Y este sí es una nueva, que es la EcoSlack. Esto es una escoria de alto horno granular. La escoria viene de un proceso, esto es un subproducto, como la ceniza volante. ¿De dónde viene la ceniza volante? De las termoeléctricas, de termotasajera. Aquí la que tenemos más cerca es Termoguajira. Entonces, como Termoguajira es una termoeléctrica, genera energía como a base de la quema del carbón. Cuando ellos queman el carbón queda una ceniza, que es lo que se llama el fly ash o ceniza volante. Esa ceniza tiene una composición química donde tiene calcio, muy poquito, pero tiene sílice. Y la sílice es lo que se necesita para la resistencia del concreto. Entonces, normalmente nosotros utilizamos estos materiales cementantes suplementarios para el tema de durabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan las lluvias en Colombia, en estos momentos no hay lluvia. O sea que están trabajando las termoeléctricas, perdón. Pero en el momento que empiecen las lluvias, normalmente las termoeléctricas paran y prenden las hidroeléctricas, que ya son las de la caída de agua, las presas y todo, con las turbinas. Entonces normalmente eso nos pasó a nosotros en el puente Pumarejo. Estábamos consumiendo ceniza volante, pero llegó la época de invierno y se agotó la ceniza. Digamos que ya digamos la oferta de ceniza era muy poca y no nos alcanzaba para lo que nosotros necesitábamos. Entonces nos tocó buscar una escoria de alto horno que es un cementante. Si usted la ve en un saco es cremita, es un material, es hidráulica. O sea, ¿qué quiere decir hidráulica? Que necesita agua para fraguar también como el cemento. Y se utiliza mucho en estos tipos digamos, para elaboración de cementos, para elaboración de concreto, baja calor de hidratación, te ayuda con la fisuración por retracción, incrementa las resistencias a largo plazo, digamos a 56 a 90 días. Y es un material muy bueno que ya está disponible en Colombia. No sé si Argos lo tenga, la verdad. Argos lo utiliza en sus plantas, pero no sé si está al mercado. Ya digamos, muchos de nuestros clientes lo están utilizando y es un beneficio tanto económico, porque obviamente es más económico, pero es un beneficio que a mí me gusta mucho, porque yo soy ingeniero de materiales, yo soy ingeniero yo soy técnico, yo no soy comercial. Me gusta mucho porque incrementa la durabilidad de las estructuras. ¿Cómo? Al ataque del ion cloruro, al ataque del ion sulfato, que aquí lo tenemos pues obviamente en toda la costa, ¿no? Cementante, esta es una escoria. Pues tú la escoria es de la que más puedes adicionar. Nosotros tenemos diseño de mezcla hasta con 60% de escoria.
O sea, 60 de escoria y 40 de cemento. Pero eso depende. Son concretos especiales, concretos de mucho cuidado, todo. Digamos que la proporción de las escorias van del orden del 20 hasta el 60%. O sea, tú lo podrías hacer, digamos, si tú vas a hacer cemento 1 a 1, yo tengo un cemento de 4000 que tiene 350 kilos, tú le puedes automáticamente reemplazar 20% y te va a dar la resistencia. A 28 días, bueno, tú vuelves y tomas cilindros a 56, a 90 y tú haces tu curva de calibración, normalmente. Las tolerancias del asentamiento, cuando ustedes vayan a hacer asentamientos, digamos, en obra, normalmente estas son las tolerancias que nosotros podemos, digamos, permitir para que usted cuando esté viendo al maestro o a un obrero o cualquier otra persona a la obra que le está echando más agüita con el casco, usted me dice, espérate, que yo el diseño lo tengo para 3 pulgadas, que es 75 milímetros, y yo no puedo superar esas tolerancias que me dicen, tolerancia por defecto es de 40 y 0 por el sexo, o sea, que por arriba nunca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no está permitido el agua. Si a usted tiene un diseño de mezcla que se lo entregó un laboratorio y usted hace el bachado de la mezcla y le da 3 pulgadas, ya está perfecto, 3 pulgadas. Por exceso, o sea, por arriba, no se le puede adicionar más agua porque ya empieza a alterar la relación agua-cemento, se sube esto de 0.5, 0.6, lo que usted lo tenga en el diseño, y la resistencia baja, la porosidad aumenta, empieza la fisuración, porque obviamente tiene más agua en el concreto, y va a haber mucha más agua que se evapore, y si se evapora mucha más agua de la que estaba prevista en el diseño, equilibrado, porque un diseño se hace por un metro cúbico, o sea, para 1000 litros, si tú le vas a aplicar más agua a esa agua se va a evaporar mucho más rápido y va a tener contracciones mucho mayores. Entonces, mi recomendación es, estén pendientes del diseño y traten que nunca un maestro, bueno, maestro de pronto no, porque los maestros son conscientes, pero de pronto un auxiliar o un obrero normal de la obra, cuando le esté dando acabado a la losa o al pavimento, no coja ahí con el casco y le eche agua y que le dé mejor acabado, porque lo más probable es que se vaya a fisurar ese pavimento, se vaya a delaminar. Entonces lo tocan, pam, 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 y queda un hueco y se descascara. Eso se llaman delaminaciones. ¿Por qué? Porque tú alteraste la relación agua-cemento superficial y la hiciste mucho más débil de lo que tú la diseñaste. Tu relación agua-cemento de concreto debe ser homogénea. Por eso hago ahora la comparación en planta. Cuando el mixer llega a tu obra, cuando llegue el mixer, normalmente el mixer debe mezclar 2 minuticos, 3 minuticos para homogenizar todo el concreto. Porque en el viaje, que va a 2 revoluciones por minuto la olla, o sea, 2 vueltas por minuto, lo que hace es que a veces lo más grueso se caiga, se decante. Entonces lo que pasa, se te segrega, pues. Entonces tú sacas la primera bachada y a veces te sale mucha piedra. Entonces lo que hace es darle 2-3 minuticos de mezclado, lo homogenizamos y así a colocar el concreto. Digamos que no está permitido, o sea, en ningún tema de calidad. Algún día, pues nosotros digamos que hemos llevado a descargos, hemos suspendido a conductores por adicionar agua al concreto. Un concreto debe salir de planta dentro del rango de tolerancia. Nosotros, digamos, en la calle, cuando usted compra un concreto, normalmente, ¿qué compran ustedes? O sea, si tú vas a solicitar a una concretera un concreto, ¿tú qué dices normalmente? ¿Tú qué llamas? Dices, yo necesito un concreto de qué. Sí, por eso, pero ¿qué pide uno normalmente? ¿Resistencia ahí? Sí, esa es resistencia. Módulo de rotura de resistencia en pavimento, flexión. Normalmente lo que se vende aquí en Colombia es resistencia de asentamiento. Oye, mándame un fluido de 5000. O mándame un concreto autocompactante de 3000. O mándame un concreto normal o un concreto bombeable de 6000. O sea, tú siempre pides asentamiento y resistencia. Normalmente es lo que se pide. Entonces, si el asentamiento, la ficha técnica te dice que es 6 pulgadas, pero te dan un rango, porque tú sabes que nada es perfecto y los mixers, si tú vas a fundir 100 metros cúbicos, una losa en un 15º piso, tú no vas a fundir que todos los mixers te van a llegar en 6 pulgadas, 6 pulgadas. No, o sea, es posible, pero tendremos que tener unos sensores adentro para medir el eslón, pero es muy complicado, porque igual hay mucha variación de clima aquí en la costa. Pero si te dan un rango de aceptación, te dice el fluido es un 9 pulgadas más o menos 1, entonces ya tú sabes que el carro te puede llegar a ti en 8, en 9 o en 10. Una pulgada de asentamiento es lo que tolera ellos. Una pulgada, digamos. Pero si ya tenemos, aquí estamos. Cuando las especificaciones del proyecto para el asentamiento no presentan como requisito máximo, uno puede colocar, mira, asentamientos entre 2 y 4 pulgadas, que son 100 milímetros.